Sin embargo, hermano, quería hacerte una propuesta así del rompe. Proponga. ¿Y qué tal si en vez de tú tener esta conversa conmigo, ya que tú eres el cumpleañero, me permites que sea yo quien te entreviste? Ah, caramba. Claro, ya a mí me escucharon, ya yo, entonces vengo 2 veces, pues yo dije, bueno, vamos a ver cómo saldría esto. Y entonces en Líderes Hablando de Liderazgo, Eduardo Rommel tiene como invitado a Amancio Enrique Ojeda Saavedra. ¿Cómo te suena eso? Vamos a darle plomo, yo siempre estoy listo para... Ah, bueno, wow, bueno, entonces en principio igual agradecerte. Yo creo que el ego me ayudó más a poder decir no y poder decir sí en los momentos indicados, porque probablemente si hubiese dicho algunos sí a cosas que no quería, pero que la urgencia me invitaba, no hubiese tenido la oportunidad de ir a conversar. En Líderes Hablando de Liderazgo tengo a Eduardo Rommel, el coautor de mi libro Líderes que cuentan, se cuentan, el papá de su niña medicina, Rebeca. Un hombre extraordinario porque tiene un corazón noble, es un ser humano excepcional, con una amistad leal, y yo quiero honrarlo hoy y tenerlo presente en mi cumpleaños. Hermano, wow. Gracias por estar aquí. Gracias por hermano, gracias por este regalo de cumpleaños. Al contrario, oye, qué placer, qué alegría. Además, pues, el privilegio de que en tu cumpleaños esté yo acá. Y además, gracias por tus palabras, tu amistad, tu hermandad, para mí, bueno, es recíproco. El afecto, el cariño, así que yo feliz. Sin embargo, bueno, quería aprovechar la oportunidad de celebrar esto contigo, además honrado, no sé si, pero tengo la impresión que soy el invitado que repite, el primer invitado que repite, ¿no? Eso es correcto, eres el bueno, el único invitado que ha repetido en Líderes Hablando de Liderazgo. Dios santo, qué privilegio. Pero entonces, bueno, pues aquí estoy. Para la dinámica, estoy además preparado para el programa, eso es. Con la pregunta que te deja, en este caso, la invitada anterior, que fue Maru Pacheco. ¿Cuál es el libro que te acompaña en este momento y qué estás descubriendo en ese libro? Buenísima pregunta. Hay 2 en este momento. Uno es el Kybalión, que estoy releyendo, un libro que, bueno, no se le conoce un autor, es un libro anónimo, ¿no? De hecho, los autores se hacen llamar 3 iniciados, nadie sabe quiénes son. Se presume que fue William Atkinson, y bueno, básicamente el libro encierra teorías de lo que es el hermetismo como filosofía, las que son las leyes herméticas, y entonces me está dejando un poco el reconectarme con ese mundo del mentalismo, de conectarme o de reconectarme con saber que todos estamos juntos, que todos estamos aquí unidos. Me está dejando eso, ¿no? Me ha gustado mucho. Un libro que leí hace muchísimos años y he vuelto a retomar. Y el segundo, creo... perdón, me iba a decir algo. No, que además tengo que decirlo para quienes están conectados, que además lo grabaste en un episodio, en 4 episodios particularmente en YouTube, y que los que lo quieren escuchar, no lo quieran leer, si no lo quieren escuchar, está ahí. A mí me encantó, me sorprendió. Sí, fue un ejercicio muy interesante el grabarlo, el grabarlo así como en un audiolibro. Porque encontré una lectura distinta, ¿no? El estar leyendo, pero al mismo tiempo grabándolo, fue interesante. Y el segundo libro que me está acompañando en este momento, creo que, no lo tengo aquí a la mano, está ya en el escritorio, pero creo que le va a satisfacer mucho a Maru, porque es Personas compran personas, de su esposo Carlos Rosales, ¿no? Está bien. Y me está dejando igual un libro que
que había leído hace mucho tiempo, que fue el libro de cabecera. Y entonces, bueno, un poquito el conmoverme con la historia detrás del libro, cosa que entiendo que tú tuviste mucho de la responsabilidad en las preguntas que le hiciste a Carlos sobre el motivo y quién le inspiraba, que era básicamente su padre. Y entonces, bueno, leer ese storytelling, ¿no? Es bien interesante, bien conmovedor. Entonces, esos dos libros son los que me están acompañando en este momento. Y bueno, reconectándome, yo creo que reconectándome conmigo. Entonces, muy contento. Mira, no, páralo allí. ¿Sabes qué? Dime, bueno, adelante, usted es el cumpleañero, porque quería hacerte una propuesta. ¿A qué edad comienzas tú a leer? Si fuiste un ávido lector siempre. Sí, sabes que, y es una de las tantas cosas que le agradezco a mi padre, que él, a mis hermanos y a mí, desde muy niños, más que inculcarnos, nos sembró la semilla de la lectura. Papá siempre ha estado leyendo, lee de todo aún. Pero recuerdo que él leía mucho bueno, era muy niño, unas novelitas vaqueras de Marcial La Fuente, creo que se llamaba, ¿no? Estefanía, creo que se llamaban las novelitas o algo así. Me acuerdo de una especial que se llamaba El Diablo llegó a Wichita. Pero además de eso, papá tenía una costumbre con nosotros, como hijos pequeños, hermanos, y era llevarnos en Cumaná, que es la ciudad en Venezuela donde yo nací, a una librería, la librería Cervantes, que era una librería regida por un español muy amigo de mi papá, y que tiene un nombre maravilloso. No sé qué será de la vida de él, pero recuerdo que él se llama Generoso Otero. Y entonces era muy sabroso de niños ir a la librería a buscar libros, libros de cuentos, libros infantiles, y era bien, eso para mí fue bien marcado, ¿no? Para mi hermano Douglas también, para mi otro hermano Edward son lectores. Douglas es un lector empedernido. Si yo leo, él lee muchísimo más. Entonces sí, ha estado desde siempre la lectura presente. Y creo que nada más el hecho de ponerte a imaginar, a viajar, bueno, eso no tiene ninguna comparación. El cerebro, cuando comienza a construir en imágenes lo que el autor escribe, cómo traduce las palabras, es una cosa extraordinaria. Entonces sí, desde muy niño, y es una de las, como te decía, una de las grandes cosas que le agradezco a mi padre, el habernos sembrado esa semilla por la lectura que aún permanece. Además del ejemplo de él, ¿no? Ver a papá siempre leyendo de todo, pues era como no muy difícil emularlo, ¿no? Claro. Qué maravilla. ¿Y cómo va Rebeca con eso? También, Rebe le gusta mucho leer. Sí, eso me tiene muy contento. Y cada vez que logro hablar con ella está leyendo algo. Y bueno, eso me gusta mucho. Incluso estuvo leyendo en estos días El Cuervo de Edgar Allan Poe. Claro, y decía, hija, pero eso son palabras mayores. Sí, entonces, bueno, entonces ha estado, yo le compré, se lo tengo acá, el hombre que calculaba, de Mal Bataan, que me parece que es un libro extraordinario. Entonces también lo tiene pendiente. Le gustan mucho las mangas japonesas. Lee muchísimo, ella le gusta mucho ese mundo. Sin embargo, hermano, quería hacerte una propuesta así del rompe. Proponga. Mira, ¿y qué tal si en vez de tú tener esta conversa conmigo, ya que tú eres el cumpleañero, me permites que sea yo quien te entreviste? Ah, caramba. Claro, ya a mí me escucharon, entonces vengo 2 veces, pues yo dije, bueno,
vamos a ver cómo saldría esto. Y entonces en Líderes Hablando de Liderazgo, Eduardo Rommel tiene como invitado a Amancio Enrique Ojeda Saavedra. ¿Cómo te suena eso? Vamos a darle plomo, yo siempre estoy listo para... Bueno, wow. Bueno, entonces en principio igual agradecerte que me des esta oportunidad, pero a partir de este momento, bueno, yo soy quien lidera este espacio. Así que amigos que nos están mirando acá a través de las redes de Amancio, por donde esté saliendo esto, entiendo que por LinkedIn y no sé por dónde, ninguna otra plataforma, yo quiero darles la bienvenida a este espacio de todos los lunes, Líderes Hablando de Liderazgo, donde el día de hoy pues vamos a tener el honor de tener acá como invitado a Amancio Ojeda Saavedra, para los cuales yo, si usted está allí, quiero que le dé una fuerte bienvenida y un fuerte aplauso. Bienvenido, Amancio, a Líderes Hablando de Liderazgo. Muchas gracias. Y quiero qué honor estar invitado en mi propio programa. Y la primera pregunta quiero llevarla por allí. ¿Cómo te sientes con esto? Es decir, ¿cómo te sientes con el hecho de que, bueno, vas a ser tú ahora el entrevistado? Pues, ¿no? Bueno, digamos que sorprendido, pero que yo siempre estoy dispuesto a fluir, creo, en la medida de lo posible. Y me gusta el ejercicio. Vamos a ver qué resulta. Y hoy, en este día de tu cumpleaños, ¿cómo te despertaste? Es decir, ¿qué fue lo que vino a tu cabeza, a tu mente? ¿Cuál fue el primer pensamiento o las primeras emociones que ocurrieron en ti esta mañana cuando abriste los ojos? Primero, que comenzó muy temprano, porque a las 12 todavía estaba despierto y viendo televisión acompañado de mi esposa. Y nada, cuando se hicieron las 12, ella y mi hija se lanzaron sobre mí, me felicitaron. Y entonces comenzó muy temprano, muy a la hora del día, así que en ese sentido muy feliz. Pero en la mañana, cuando me desperté, un poco pereceando y allí dedicándome a quedarme acostado más tiempo en la cama, nada, recibiendo también el cariño de quienes llegaron y pensando que, de hecho, ayer hablaba con Ana de bueno, que ya son 52 y que ya vamos rumbo para los 60, así que hay que hacer cosas que garanticen una vejez activa, que es lo que yo espero que sea. Entonces, nada, me desperté realmente pensando en seguir haciendo lo que hago, porque yo soy un afortunado, un bendecido de que yo hago lo que a mí me gusta hacer. Y las veces que he decidido hacer cosas que no me gustan, me siento muy mal, casi que me enfermo. Entonces, el tener la posibilidad de pasar muchos más años viviendo de esto que hago, siempre me abre la mente para decir cómo hago para permanecer, que es el gran desafío. ¿Y cómo haces? Es decir, ¿qué cosas son esas que te estás pensando en esta segunda mitad de la vida, ¿no? Es decir, ya la barrera a los 50 y exacto, ya entrando, todavía falta bastante para los 60, ¿no? Pero ya entrando en tus 52, ¿qué cosas hacer para seguir haciendo lo que haces? Primero, yo creo que la salud es un tema que hay que atender y que garantizar para poder de alguna u otra manera permanecer, ¿no? Y es fundamental. Lo otro es que yo nunca, no voy a decir nunca, pero por hace muchos años, cuando me descubrí que yo no era víctima de nadie, que no era ni víctima de las circunstancias, ni víctima de uno o de otro, decidí hacerme cargo de mis cosas, de hacerme responsable de esto, ¿no? Y en ese sentido, entonces, decir, oye, ¿cómo hago yo para provocar lo necesario? Uno, para garantizar una salud, una vida y una prosperidad. Y segundo, preguntarme, ok, si esto es lo que te gusta, esto es lo que te apasiona, ¿qué otras cosas,
tienes que encontrar para poder reconectar. Porque una de las cosas que hoy creo que tengo mucho más claro es que las pasiones no son únicas. Es decir, no solo me gusta, a ver, un futbolista que dice, no solo me gusta un futbolista. Tú ves entrevistas a los futbolistas y dice, también me gusta el cine, también me gustaría hacer una película, ser cantante. Muchos lo han hecho, ser empresario. Y muchos además lo han demostrado que es posible. Entonces, uno de los grandes desafíos que tengo ahora, o me he impuesto, es cómo lograr que mis otras pasiones se conecten con esto que yo hago. A mí una lección de esto la viví hace 5 años cuando llegué a Chile y probablemente me la entregó Francisco Hunda. Yo fui a ver una conferencia, trabajé con Francisco de cerca y fuimos a una conferencia, en la primera conferencia, y me di cuenta que él llevaba a alguien que cantaba y tocaba guitarra, casualmente a propósito, ¿no? Y iba dando la conferencia mientras. Y cuando ya en las conversaciones en la oficina, él me cuenta que él no era un gran melómano, que a él no le gustaba mucho la música, pero sabía que eso conectaba. Y yo decía, bueno, ¿y por qué yo, que soy un melómano, que me gusta la música, cómo es que no? ¿Okay? No he visto esto. Así que, y es eso, es conectar mis pasiones con esto que hago para seguir produciendo y para seguir haciendo cosas. Wow. Fíjate que te escucho y me reflejo, ¿no? Porque muchas veces como que nos quedamos en una sola mirada o en un solo hacer, cuando tú bien lo dices, es decir, tú eres tú o somos nosotros, sin embargo somos nosotros en múltiples dominios, ¿no? En gustarte, bueno, que yo doy fe de tu ser melómano, que yo me sorprendo de cómo descubres, por ejemplo, todas estas maravillas, pero que además eres el coach que usa recursos, sí, eres muy recursivo para ayudar y acompañar a tus coaches, pero además eres el sommelier de café, diría yo, el gran degustador de café. Y escuchándote entonces es como, fíjate lo que saco, ¿no? Como siento que estás como en un momento donde estás reintegrando esos diferentes dominios, pero que a diferencia de enviarte hacia otro lado, es precisamente para reforzar lo que es tu pasión, ¿no? Que es, obviamente es servir desde el liderazgo. Y allí quisiera incluso hacerte otra pregunta, porque mencionaste otro aspecto que nos toca personalmente, que es el espacio de migración. Tú como líder, ¿qué has aprendido en estos 5 años como migrante? Esa es la primera. Y la segunda sería, ¿cómo se lidera desde la migración? Buena pregunta, muy buena pregunta. Una de las cosas que he aprendido es que no la sabemos todas. Y ustedes dirán, bueno, es una lección normal. Es una lección normal hasta que tienes un ego maracucho como el que yo tengo, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas a un país y crees que por lo que hiciste en tu país, el resto te debe respeto y eres un total desconocido, entonces te tienes que desafiar a ti mismo en muchísimas áreas. Y posiblemente pasas por fases, por duelos que no sabes interpretar y que no sabes leer, por más que conozcas de la conducta humana o de la psicología, de la psiquis humana. Y eso fue lo que de alguna u otra manera pasó. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que, ¿sabes qué? Ya no hables ni siquiera de lo mucho o de lo poco que sabes, sino de lo que puedes entregar para que al otro a ver si le sirve, ¿no? Esa fue como para respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo liderar desde la inmigración? Una de las cosas que yo quise hacer intencionalmente y tiene que ver con el modelo de liderazgo es decidir dónde quieres y dónde no quieres liderar. Yo recibí varias invitaciones para trabajar con grupos de inmigrantes venezolanos
pero eso si era ciertamente una ventaja de alguna u otra manera, porque estaba con los míos, era una desventaja porque no me dejaba vivir al país, no me dejaba vivir en una comunidad más grande que la comunidad venezolana, y yo no quería eso. Así que yo decidí no estar allí. Así. Por ello me alié a empresas de chilenos y estoy con grupos de chilenos y tengo buenos amigos chilenos en relación con algunos chilenos. Hoy estoy recibiendo casualmente unas segundas propuestas de trabajo para hacer consultoría y coaching con gente chilena que no me conoce por las comunidades venezolanas, sino me conoce por las cosas que he hecho con los chilenos. Y yo no sé si eso yo pudiera llamarlo liderar, pero lo que sí estoy claro es que cualquier emigrante tiene que decidir dónde va a colocar su energía en su liderazgo, y si es solamente con su comunidad, perfecto, es legítimo, es válido, está bien, pero probablemente, como todas las elecciones en la vida, cada vez que decides, tomas algo y tienes que abandonar algo. Entonces, como liderar en la inmigración es decidiendo dónde quieres colocar tu energía y hacerte cargo. Y basado en la primera respuesta, comenzar con toda la humildad y la nobleza de saber que no te la sabes todas y que solamente estás allí para servir y hazte cargo de ello. Y cómo ese ego maracucho te ayudó en esa decidir. O sea, te lo replanteo. Obviamente para quien de alguna forma te conoce, tú llegaste a ser un líder de mucho renombre en Venezuela, con columnas, en artículos, en diarios, libros, conferenciante muy solicitado. Y efectivamente, porque yo también pasé por allí, el ego se va insuflando, ¿no? Y luego pues nos destrellamos contra la dura realidad del hecho de salir, por ejemplo. Y ni siquiera en Venezuela, de repente te das cuenta que, oye, a mí me conocía, era un grupo muy cerrado de algunos líderes en algunas organizaciones que fui desarrollando relaciones con ellos. Y pasas a prácticamente el anonimato, donde, pues como lo dices, el ego se resiente, y sin embargo, y que dice, bueno, pues tengo que aprender, y la humildad. Sin embargo, yo quiero irme al otro lado, es decir, cómo ese ego resentido te ayudó, por ejemplo, a sobrellevar ese impacto inicial de, estoy aquí, no me conoce nadie, y requiero elegir dónde poner mi energía, dónde quiero liderar y dónde no. Porque el lado fácil del ego probablemente fue, aquí tienes una comunidad que te conoce y que te va a acoger, y ahí tú llegas, ¿no? Sí. Fíjate, probablemente parte de mi ego es que yo, en el momento en que decido venirme, no necesitaba la fama. Ok, claro. Ya yo lo que necesitaba era servir. Yo quería conectar con gente y poderle ayudar en su liderazgo, desde mi mirada, que es lo que yo hago. Mi misión de vida es transformar el ser para liderar. Entonces ya yo cuando llegué, ya yo estaba, claro. Y entonces no necesitaba la fama. Ya probablemente ese escalón de querer ser visto ya era un check, ya yo lo tenía. Pero evidentemente aquí tenía que ser conocido por alguien para que me diera las oportunidades, porque alguien, voy a echar este cuento que es muy corto y nada de victimización, sino que no fue una oferta que no se cumplió, pero cuando yo me vengo a una persona, me había ofrecido que apenas llegara iba a trabajar con él de manera directa en lo que hago, formando líderes. Llegué aquí, me contestó el teléfono la primera vez y después no me volvió a contestar el teléfono, así que me quedé, como decimos en criollo, con los crespos hechos y con el desafío de conseguir dónde. Y por la vía menos pensada,
que fue que mi esposa conversó con el conserje, que era un venezolano, le dijo lo que yo hacía, este joven venezolano que había tenido una historia también de éxito en Venezuela en el mundo petrolero, me conectó con CIDES. Yo fui a hablar con CIDES, hice buenas migas con Eugenio y ¡pum! Se explotó. 6 grados de conexión. Exacto. Como 6 grados de separación, sí. Entonces dice, pasó por allí, ¿no? Y bueno, la oportunidad que tuve con CIDES de inmediatamente comenzar a trabajar después de unos meses buscando, no es menos cierto también. Ese camino que parece casual, yo sabía que no era casual, que era causal, que yo estaba allí por alguna razón. Y tanto es que desde ese momento a la fecha yo sigo trabajando con CIDES. Entonces yo creo que el ego me ayudó más de alguna u otra manera a poder decir no y poder decir sí en los momentos indicados. Porque probablemente si hubiese dicho algunos sí a cosas que no quería, pero que la urgencia me invitaba, no hubiese tenido la oportunidad de ir a conversar en CIDES con Eugenio y tener lo que ha pasado en estos 50. Y siguiendo ahí un poco con el tema del ego, ¿no? Según tú, ¿para qué sirve? Como líder el ego, ¿para qué es útil? ¿No es útil? Hay posturas que dicen, no, el ego no sirve para nada, el ego hay que matarlo. Hay otros dicen, ¿cómo lo ves tú? A ver, qué buena pregunta. Yo siempre he dicho que del ego, el problema no es su nombre, sino sus apellidos. ¿Okay? Ismo, álatra, centrismo. ¿Ok? Esos son los 3 apellidos del ego. Egolatrismo, ególatra y egocentrismo. En los apellidos es donde está el problema. Ego solo significa yo. ¿Okay? Y bueno, y pues podemos empezar a hablar de los distintos yoes que hay, pero no compliquemos la conversación. Yo creo que el ego sí es necesario. Todo lo que ha ocurrido en el mundo es gracias al ego. Es decir, tenemos esta posibilidad de conexión gracias al ego de alguien que decidió crear Internet, crear estas plataformas tecnológicas, porque quería ser visto, porque tenía, por lo que tú quieras, no importan las razones de su ego, pero pasaron. Entonces, y eso ha hecho grandes cambios en el mundo y seguirá habiendo grandes cosas. Han pasado cosas muy buenas y cosas muy malas también, gracias a los apellidos del ego. Entonces yo creo que el ego no es que hay que matar. Yo creo que el ego es un espacio humano donde yo me comienzo a encontrar y me comienzo a ver y me comienza a generar la necesidad de abrir oportunidades, cambios y hacer cosas. Porque el ego, al fin y al cabo, lo que te pone es hacer cosas. ¿Okay? Donde hay que tener el gran cuidado cuando tú quieres agrandar el nombre del ego y le pones estos apellidos que definitivamente sí pueden generar mucho daño. ¿Y cómo tú has aprendido a desapellidizar el ego? Tu ego. Yo no sé si lo he aprendido. Okay. Yo no sé si lo he aprendido. Estoy en camino, creo. Estoy en camino. A veces me doy cuenta que actúo egoístamente y soy humano y digo, aquí me volví a encontrar con mi egoísmo. Y nada, reflexiono, acuso el aprendizaje y busco cambiar la conducta, ¿no? Entonces yo no creo que yo haya aprendido a hacerlo. Hay en lugares donde ya sé que no lo puedo manejar, lo puedo dominar. Hay en espacios de mi vida, en roles en mi vida donde lo puedo manejar sin problemas, sin drama, sin nada. Es decir, yo puedo llegar a una reunión donde hay 20 facilitadores y decir, yo voy a usar un chilenismo y después lo diré también, voy a pasar piola, voy a pasar por debajo de la mesa, no voy,
con intención y no me siento mal. Veo, disfruto, gozo, veo como los egos allí se... Y yo la paso bien. Y cuando me toca hablar, hablo. Y hago lo que tengo que hacer. Y ya, ¿sabes? Ya yo puedo estar ahí en otros espacios que no. Wow. Me gusta mucho. De hecho, me gusta además que yo creo que es un tema que hay que desmitificarlo. En lo personal, yo también pienso que mientras más luche con eso que yo llamo ego, pues más fuerza le doy y entonces los apellidos como que cobran más valor, pues, ¿no? Sin embargo, cuando aprendo a convivir, usando la metáfora, y está allí conmigo, es un gran aliado, es un gran aliado. Pero además, y eso, bueno, lo hemos hablado tú y yo, creo que cuando soy muy consciente de eso, pues tú lo decías, saber dónde activar el apellido que requiero que se active en algún momento dado, ¿no? Y yo creo que allí es bien, bien interesante. Qué bueno, hermano. ¿Cómo te vas sintiendo con la conversa? Buena conversa. Si hay algo que nosotros tenemos es que podemos conversar bastante bien. No, excelente. Mira, Si esto es una puesta en marcha de alguna actividad, ya la práctica la hemos hecho varias veces. uy, sí, bastante. Mira, gracias a Dios. Yo quiero, hablando un poquito y quizás derivando ahí por el tema del ego, ¿qué precio has pagado por ejercer tu liderazgo? ¿Qué has ganado? ¿Qué has perdido? ¿Cuál ha sido el mayor costo de oportunidad? Buena pregunta, Eduardo. Tengo un maestro que me ha enseñado mucho, del cual he aprendido. Gracias, hermano. Buena pregunta. Mira, voy a remontarme a algún tiempo atrás, donde una de las grandes facturas que yo he pagado por ejercer mi liderazgo pudo haber comenzado cuando yo entré en la Cámara Junior. Y en la Cámara Junior yo, por ejemplo, ahí yo sabía, un tiempo después me di cuenta que ahí yo podía poner a mi ego a todo lo que daba, porque esa era una organización, o es una organización, que en su momento, en aquellos años, formaba, el concepto era formar líderes, y la competencia era feroz. Entonces ahí tenías que tener un ego muy fortalecido. A pesar de que no estábamos llamados a eso, era lo que se había generado en la cultura de la organización, ¿okay? Que es totalmente distinto, ¿no? Una cosa de otra. Es decir, una organización puede haber sido creada para algo, pero en el momento quienes la conforman en su cultura generan otros elementos. Y eso era lo que había pasado con la Cámara. Entonces, yo allí comencé a ser un líder que siempre estaba en la acera del frente, del sistema. Y el sistema, voy a llamar el sistema a quienes de alguna u otra manera tenían mucho tiempo, tenían en la organización, tenían algunos poder, y allí cuando yo llego a irrumpir con una serie de ideas y querer liderar, me di cuenta que iba a pagar facturas, y pagué facturas como ser sacado de juntas directivas, eliminar postulaciones a algunos cargos nacionales, y que en ese momento me generaba mucho dolor. Además, yo era un muchacho de 20 y tantos años, ¿no? Claro. No tengo la cabellera que hoy tuviera. Allá en aquel momento sí tenía bastante cabello. Sí, frondosa, yo he visto. Bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo pagué facturas. Luego, más adelante, en el mundo profesional, también pagué facturas muy grandes. Cuando yo quise mostrar todo lo que yo tenía dentro de una compañía consultora, el gran jefe, el gran líder de la consultora me dijo: detente. Párate aquí, ya va, todavía no estás preparado. Y yo sentía que no era verdad. Y bueno, tuve que salir de la organización, vivir un
un crisol muy duro para luego poder mostrar que realmente sí estaba preparado. Y ese, entre otros, pues, son facturas que he pagado por ello. Y bueno, obviamente cuando hay un pago de una factura se obtiene algo, es decir, ¿cuáles han sido los beneficios que obtuviste de esas facturas altas que pagaste? Que sabe que no me defraudé, que yo me siento que yo no me he defraudado a mí mismo en esos espacios. Y para mí eso es muy importante. Yo pudiera contar otro que es muy importante y tiene que ver con la ruptura con mi padre, en términos de relaciones laborales. Yo trabajaba por ahí. Y cuando yo decidí abandonar la organización en la cual había ejercido un liderazgo indiscutible y súper productivo, yo sabía que al hacer eso, yo no me estaba defraudando. Si yo me hubiese quedado, me hubiese defraudado, a pesar de. Y ahí pagué una factura mayor, más cara. Claro, wow. Te iba a preguntar si ese beneficio había valido el precio, pero pues hablándome de esa integridad o de ese no defraudarte, creo que la respuesta, al menos para mí, está más que obvia, ¿no? No sé si quieres aportar algo allí. Yo creo que después la vida te comienza a premiar eso, ¿okay? Y me la premió con oportunidades de viajar, con oportunidades de mantener la familia que tengo, con oportunidades de vivir experiencias en otros lugares, de construir la vida, y probablemente ese sea el mayor rédito que yo tenga de esto. He construido la vida que he querido, con todos los desafíos que tiene vivir, ¿no? Que hay cosas que te salen, hay cosas que no te salen. Hay cosas claro. Y si hay algún momento donde perdiste la oportunidad de liderar y que te pese, que tú digas, oh, pero es que ese era como que el momento que yo había esperado, ¿existe? ¿Sucedió? ¿Hay algo así? Sí. Muchas veces. Muchas veces. Hay proyectos que yo hubiese querido liderar y lo perdí porque no hice cosas. Por ejemplo, recuerdo haber trabajado enormemente por un proyecto que íbamos a presentar a nivel nacional en Venezuela en su momento. No solamente me tomó muchísimo tiempo y no logré cautivar al cliente, y no lo logré porque, te lo voy a contar aquí con lujo y detalle. EPA, en la gran ferretería venezolana, llama a mi empresa para que le propongamos un sistema educativo corporativo. Era una universidad corporativa. Wow. Y yo hice un trabajo enorme y fui a presentar el proyecto. Y la gente estaba impactada. Además, ya yo venía de 2 experiencias de hacerlo. Lo habíamos hecho en Cervecerías Polar y lo habíamos hecho en Bayer. Así que nosotros, el know-how yo en lo particular como consultor, tenía la oportunidad. Y ese proyecto para mí era exquisito porque era a nivel nacional de toda EPA. Era una universidad corporativa que iba a funcionar. Total, yo estaba entusiasmadísimo. Y me había tomado muchas semanas preparar la propuesta de hacerlo. Y Eduardo, cometí la equivocación, el error de al final, estando con los directores allí, yo digo, bueno, y esta es una solución para que ordenen el desorden que tienen en capacitación. La directora de Recursos Humanos me dijo, bueno, pero un poco de respeto porque nosotros no tenemos un desorden en nuestra capacitación. Bueno, para que lo ordenen mejor, ¿sabes? Sí. Ahí se acabó el cuento. Yo salí de ahí y ya yo sabía que había perdido. Claro. Y efectivamente perdí. Entonces, a mí eso me dolió mucho. Primero porque era un contrato que yo quería ejecutar. Además, en ese momento estaban de moda las universidades corporativas. Claro. Y esto iba a colocar en el radar nacional en cuanto a eso, ¿no?
En ese momento había muy pocas universidades corporativas en Londres, así que ese fue un momento en que me dolió no tener la oportunidad de liderar. Y en tus reflexiones, has determinado... Por ejemplo, déjame sí, claro. Cuando, en la Cámara Junior en el 1998 se hace una selección sobre un programa para formar que fuera el eje transversal de la Cámara Junior en los próximos 3 años. Estábamos haciendo el plan estratégico. Era 98, 90, eso fue en el 97, 98, 99 y 2000. Yo estaba electo para ser en el año 98 el director del Instituto Nacional de Aprendizaje de la Cámara Junior de Venezuela. Y recuerdo haber propuesto un proyecto para que fuera el eje central, que formáramos líderes de convivencia ciudadana en condominios, para aprender a liderar los condominios. Era el gran concepto. Yo decía, mira, si nosotros formamos a gente en los condominios, que los condominios suelen ser un desastre, vamos a generar unas nuevas canteras de líderes que nos pueden conectar con comunidades. Efectivamente no pasó, y a mí me dolió mucho porque era sacar a la Cámara Junior de los círculos donde estábamos a conectarnos directamente con la comunidad. Y bueno, por mayoría, no tiene nada que ver con la Cámara, sino la mayoría no lo aprobó. Prefirieron otros programas de liderazgo. Y años después me di cuenta de que eso pudo haber cambiado, por lo menos el rumbo donde los condominios donde hubiésemos podido contactar. Y además que muchas organizaciones después lo comenzaron a hacer ya públicamente en Venezuela. Wow. La pregunta que te quería hacer era si luego en tus procesos de reflexiones fuiste capaz de darte cuenta dónde falló tu liderazgo, que esos 2 proyectos al menos puntuales que me comentaste, el de la universidad corporativa y el de sacar a la Cámara Junior digamos, de su estructura. Estoy poniéndole el falló por ponerle algo, pero ¿qué sucedió en el ejercicio de tu liderazgo que no logró el resultado que estabas esperando? Sí, en el primer caso, en el caso de EPA, es no quieras vender algo que ya está vendido. Probablemente si hubiese callado la boquita, no estuviera contando esta historia, ¿ok? Y por supuesto viene, cuida el lenguaje que vas a utilizar con tu cliente. Y en el segundo caso es aprende a vender, ¿okay? Una de las cosas que me regaló a mí la Cámara Junior tiene que ver con el hecho de manejar ahora, con mucho, poder cocinar las cosas previas, ¿ok? No llegar con la sopa cruda, ¿ok? Y eso, claro, poderlo trabajar. Entonces, evidentemente, probablemente hubo un trabajo de lobby previo a los presidentes locales, que en ese momento eran 15, y yo no lo vi. Ingenuamente no lo vi. Y no tenía que ver con un lobby crematístico, tenía que ver con una capacidad de negociación y de relación que yo no había generado, no había sabido generar. Y bueno, efectivamente, yo creo que esa fue la gran lección de eso, para decir, también hay que hacer un trabajo de lobby, también hay que hacer un trabajo de ventas, y quizás por eso existe este libro que está aquí. Excelente. Compran líderes. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Oye, qué bueno. Y de paso, oye, contento porque he visto el despliegue del libro, el trabajo que hizo Carlos ahorita en su gira por Venezuela, en promocionar más el libro. Y bueno, contento además también de lo que nosotros vamos a hacer, bueno, por todo la producción literaria que vayamos haciendo, y sobre todo por ese libro hermoso también que tuve el honor de escribir junto a ti, junto a Marvin, ¿no? Y fíjate, ya para ir cerrando, porque estamos ya cerca del tiempo,
Dos cosas que dices de esa reflexión, ¿no? La primera, no sobrevender lo que ya te han comprado, ¿no? Y aprender a vender. Entonces, llegamos a la sección de la pregunta del millón. Yo creo que tú tienes el banner por allí. Vale. y no quisiera hacerte esta misma pregunta, aunque puedes responderla, obviamente, pero como es tuya, pues seguro que tienes una ya bien clara la respuesta. Pero además de qué hace rentable tu liderazgo, yo quisiera más bien que la conectaras también con cómo se vende Amancio Ojeda como líder, que lo hace rentable. Bueno, lo que hace rentable mi liderazgo es que quienes entran en contacto con mi servicio, sin duda alguna llegan a un lugar mejor. Perfecto. Es decir, el estancamiento no ocurre. Hay una transformación personal, y no hablo de cambio, hablo de transformación, y su liderazgo se potencia. Y siempre tiene que ver con esto. Y esto lo he visto aquí sin temor a ser juzgado por esto, pero lo he visto en la mayoría de los casos de las personas que han tocado conmigo. Así que el estar en contacto y desarrollarse con mi mirada de liderazgo y permitirme acompañarlo desde el rol de coach, de facilitador, de mentor, siempre genera una renta positiva. Ahora, ¿cómo me vendo para que mi liderazgo sea rentable? Ahí es donde probablemente yo tengo unos puntos ciegos, ¿okay? Donde todavía tengo algunos hábitos del sistema anterior a cómo se vendía un consultor, cómo se vendía un facilitador, donde no te vendías, donde la gente te compraba de manera directa, donde tú no ibas a mostrarte de manera permanente y clara, donde no necesitabas estar en los medios a cada rato, ni radicalizarte para poder ser visible. Yo todavía no estoy a la altura de eso. Estoy intentando, estoy aprendiendo. Hay composiciones en las cuales no estoy. Es decir, yo no quiero ser un escándalo para ser visto. Yo no quiero ser un radical a propósito para ser visto. Por contrario, yo quiero ser un líder que genera armonía, no que genera posiciones encontradas. Puedo estar en una posición encontrada con alguien. Y lo más fácil es radicalizarme. Tú eres blanco, yo soy negro, tú eres esto, yo soy lo otro, ¿no? Eso es lo más fácil. Lo difícil es podernos conseguir en el medio y eso tiene que partir de alguien. Yo siempre quiero ser alguien el que empuje a que nos consigamos en el medio. Y eso probablemente hoy no sea una buena herramienta de ventas. Pero esa es mi convicción y ahí yo me voy a quedar, ¿no? Pero hay otras cosas que sí pudiera hacer, que no necesariamente están peleadas con esto, que no necesariamente son estas que no estoy haciendo y que necesito hacer, aprender y poderme mostrar para tener más oportunidades de servir. Porque fuiste tú el que me dijo una frase que me dijo: enamórate de tu misión, pero apasionate por venderla, que se la leíste o se la escuchaste a alguien, ¿no? Sí. Y yo dije, claro, porque si no conocen mi misión de vida, si no saben que existe, ¿para qué? ¿A quién te la va a comprar? ¿A quién le vas a poder servir desde allí? Y eso me hizo mucho clic y bueno, estoy en el proceso de aprender. Sí, ¿no? Y yo creo que más en lo personal, una opinión, pero además sustentada en los hechos que yo veo, creo que yo ahí, y suelo ratificártelo en privado, creo que vas en un buen camino. Por momentos sí parece que estuvieses contracorriente en la tendencia de cómo venderse. Sin embargo, hay muchas cosas que yo quisiera emular y que, bueno, a veces pongo excusa precisamente por el tema de la exposición, etcétera. Sin embargo, creo que ese punto me lo llevo hoy como aprendizaje,
el vender hasta que ya tú seas capaz de detectar que ya te compraron, ya no necesitas vender porque puedes perder la venta o sobrevender. Y sin embargo, pues venderse, porque si no, ¿cómo te compran? Pues, ¿no? Mira, tú tenías otra sección acá, ¿no? Que es la completa la frase. Culmina la oración. Ah, culmina la oración, eso, culmina la oración. Ajá. Son 3, ¿cierto? Te las voy a cambiar todas Cuatro. también. Ah, son 4, pero te las voy a cambiar todas. Dale, pues. First reaction. A ver, un líder no tiene que... Dejar de servir. Okay. El líder requiere aprender. Nuevas formas de aprender. Ok, ok, me gusta. Para el líder, una derrota es... La oportunidad de transformarla en una victoria. Y el mejor regalo que puede dejar un líder como legado es... Una humanidad mejor. Ok, wow. Congratulations, my friend. Muy bien. Y finalmente, creo que ya llegamos a la última sección, ¿cierto? Que es la oportunidad de liderazgo, creo que la llamas. El momento de liderazgo. El momento de liderazgo. Ah, Donde yo voy a dejar que Amancio, ¿verdad? Voy a permitir que él ocupe toda, la, toda la pantalla para que nos refieras un momento propio o pues un momento de alguien más, pero que haya sido para ti clave, fundamental en el liderazgo. Así que te voy a dejar en la pantalla completa para que te dirijas a la audiencia que puede estar aquí escuchando este momento. Mira cómo he aprendido. ¿Eh? mira que es. Vale, un momento de liderazgo compartir. La verdad que es que han sido muchos, gracias a Dios, muy gratos, unos más que otros. Pero un momento que yo quiero compartir que no habla de mi liderazgo, probablemente habla del liderazgo de dos personas a las que admiré mucho y a una que la quise muchísimo. Tiene que ver con mi padre y su abogado, Roger Eduardo Díaz. Ya yo estaba trabajando con mi padre en un instituto universitario, en el Jesús Enrique Lozada. Ya había pasado de ser jefe de laboratorio de computación a ser administrador de la institución. Lo estaba haciendo bastante bien, al parecer, y estaban buscando un director, una figura de director, porque mi padre estaba pensando en retirarse. Aunque somos 5 hermanos, yo soy justo el del medio, decidieron que podía ser yo. Y recuerdo la reunión que sostuvimos en el bufete de Roger Díaz, y mi padre abre y me dice, mira, ¿sabes qué? Hemos estado buscando director y Roger Díaz dice que para qué seguir buscando si lo teníamos adentro. Mi papá reconoce que no lo había visto tan rápido, tan temprano, que él sabía que eso iba a pasar en algún momento. Yo tenía 28 años, 27 para ser exacto, pero yo iba a cumplir 28. Estaba en los meses previos a cumplir 28. Y Roger Díaz me dice, Amancio, yo pongo las cartas en ti, yo creo que tú lo puedes hacer, por eso te tienes que mudar a San Cristóbal y poder de alguna u otra manera. A mí me sorprendió, no me lo creía, no pensaba que yo iba a llegar tan rápido a la posición de director, pero esa fue una realidad, un hecho. Me dijeron, piénsalo bien, consúltalo con la almohada, con tu esposa, y así fue, y acepté el desafío. Fue un desafío enorme, la verdad fue gigante. Primero haberme mudado, luego entrar en otra cultura, pero hoy yo quiero reconocer el liderazgo. Recuerdo que mi papá me dijo, Mancio, no cuestiones nada, solo haz la pregunta cuando tú tengas duda de algo, sobre todo en el tema administrativo.
y me dio varias. Mi padre fue un gran líder, un gran gestor de proyectos, un tipo con una gran creatividad que tuvo una influencia importantísima en mi vida. Me ofreció grandes oportunidades. Pero yo quiero reconocer en el liderazgo de mi padre y de Roger en mirar en mí cosas que yo no veía en mí y que me hayan dado la oportunidad, una oportunidad enorme. Ellos la pudieron ver y yo no la veía, yo no confiaba en mí para eso en ese momento. Tuve muchas metidas de pata, pero notoriamente ese momento para mí es vivido, lo recuerdo como un momento de liderazgo porque hizo un cambio rotundo en mi carrera profesional y personal. Así que a los dos que deben estar en el cielo, en sus gratas conversas, desde aquí los recuerdo y les agradezco haberme confiado tal desafío en ese momento y creer que yo podía ser un buen líder para una institución que lo merecía. Wow, excelente, hermano, excelente. Qué bueno, qué buen recuerdo. Bueno. Te cuento que yo creo que es primera vez que lo cuento públicamente. Wow, primera vez que lo cuento públicamente. Bueno, hermano, ya hemos llegado al final. Igual te voy a dejar un momentito para que cierres. Sin embargo, quiero agradecerte que me hayas permitido tener esta conversa contigo y además seguir aprendiendo de ti y desearte, bueno, que sigas disfrutando este cumpleaños, que la pases muy bien, que Dios y la China te bendigan y te llenen, bueno, de mucha alegría, mucha felicidad, mucho bienestar. Y entonces en privado tú vas a dejar la pregunta para el próximo. ¿Usted ha visto el programa bien? ¡Qué bueno! Claro, hermano, sí, siempre. Oye, gracias, Amancio, gracias por este privilegio, de verdad, la he disfrutado mucho. Espero, bueno, que tú también y que cuando lo consideres y pasé la prueba, pues pueda yo hacerte de suplente una que otra vez cuando quiera tomarse unos días. A mí será un gusto. Eduardo, muchísimas gracias por este cambio de ruta, por esta conversa grata, por tu amistad sobre todo y por tu cariño. ¿Sí? Hay alguien a quien yo tengo que reconocerle cosas como la capacidad de resiliencia, el sonreír en los peores momentos, el levantarse, el no dejarse caer, el estar cuando hay que estar, la amistad honesta y sincera es a ti. Y yo agradezco muchísimo que hoy estés aquí, de además haberte encontrado en la vida en este tiempo de nuestro encuentro en Chile. Para mí ha sido siempre un gustazo. Y aquí en casa tienes, como siempre, café y buena conversación. Lo sé, gracias. Igual, pues tu amistad, tu hermandad ha sido una bendición para mí, así que lo celebro y desde acá, si tengo oportunidad, te aviso para ir a darte el abrazo, pero en vivo, pero te lo dejo aquí virtual. Así que muchas gracias, hermano. Un abrazo, hermano, grande. Otro fuerte.